A ver, el sistema financiero que tenemos hoy, con sus bancos centrales, sus mercados de valores, no es que haya salido de un plan perfecto, ¿eh? Todo lo contrario. Nació del puro caos, de la guerra y de la desesperación. Y la respuesta es sorprendente. Porque todos ellos, sin siquiera imaginarlo, pusieron las primeras piezas de las herramientas financieras que usamos todos los días. Y esta historia arranca con un reino al borde del colapso total. A finales del siglo XVII, Inglaterra no era para nada la potencia que nos imaginamos. Estaba metida en una crisis financiera terrible, hasta el cuello de deudas y en guerra casi permanente. Hay que imaginarse la situación, es de película. El mismísimo rey asaltando su propio tesoro, el gobierno declarando que no va a pagar sus deudas y, para colmo, se meten en una guerra carísima. La corona estaba literalmente desesperada por encontrar una nueva forma de conseguir dinero, no solo para la guerra, sino para sobrevivir. Y claro, esta desesperación del gobierno se convirtió en una oportunidad de oro para un grupo de inversionistas privados. Ellos vieron el negocio y prepararon el terreno para una solución que sería, bueno, tan revolucionaria como polémica. Y la solución a todo este lío financiero no fue un pequeño ajuste. No. Fue la creación de una institución que iba a cambiar el mundo para siempre, la que podemos llamar la madre de todos los bancos centrales. La creación del Banco de Inglaterra en 1694 no fue producto de una gran visión económica, para nada. Fue un acuerdo súper pragmático nacido de la pura necesidad. El trato era simple. Te damos dinero para tu guerra y a cambio nos das un monopolio muy pero que muy lucrativo. Y este monopolio le dio al Banco de Inglaterra un poder inmenso. Al prohibir que otros bancos crecieran, se aseguró de no tener competencia. Pero esto tuvo un costo altísimo. El resto del sistema bancario inglés se quedó débil, pequeño y súper propenso a las crisis. Pero, y aquí viene lo interesante, justo al lado, en Escocia, un accidente de la historia creó un sistema completamente diferente y muchísimo más competitivo. Resulta que por un simple tecnicismo legal, el monopolio del Banco de Inglaterra no se aplicaba en Escocia, y cuando la licencia del Banco de Escocia se venció en 1716, a nadie le importó renovar su exclusividad. Sin querer, abrieron la puerta a una competencia feroz. El resultado es un contraste que de verdad llama la atención. Mientras Inglaterra tenía un monopolio controlado por el Estado, que servía a unos pocos privilegiados, Escocia desarrolló un mercado libre súper competitivo que se puso a innovar para servirle a todo el mundo. Es que esta presión por competir desató una ola de innovaciones increíble. Crearon el primer sistema de sucursales bancarias del mundo y hasta inventaron el sobregiro. De repente, los bancos escoceses no solo eran más estables, sino que estaban al alcance de todos, no solo de los ricos. Claro que todo este nuevo mundo de papel moneda y crédito fácil tenía un efecto secundario, y era uno muy peligroso: las primeras grandes burbujas especulativas de la historia. Y en el centro de esta locura encontramos a un personaje fascinante, casi de novela, John Law, un banquero escocés con un plan para rescatar las finanzas de Francia. Su experimento, que se conoce como la burbuja del Mississippi, es una lección brutal sobre lo que pasa cuando el dinero fácil se sale de control. Lyne creó un círculo vicioso perfecto. El banco, que él mismo controlaba, prestaba dinero para que la gente comprara acciones de su compañía. Esto hacía que el precio de las acciones subiera como la espuma, lo que a su vez justificaba que el banco prestara todavía más dinero. Una locura. La manía especulativa fue asombrosa. Imagínense, una sola acción de la compañía del Mississippi pasó de costar 500 libras a valer 18,000 en su punto más alto. Pero claro, mientras tanto, la impresión de dinero de Law estaba causando una inflación galopante. La burbuja estaba destinada a estallar. Y el colapso fue total. El banco quebró, las acciones perdieron absolutamente todo su valor y John Law tuvo que huir de Francia para salvar su vida. Fue una lección catastrófica sobre los peligros de expandir el crédito sin control, sobre todo cuando tienes el respaldo de un monopolio del gobierno. Pero la idea de imprimir dinero para solucionar problemas no murió con John Law, ni mucho menos. Muy pronto, los revolucionarios a ambos lados del Atlántico iban a llevar esta nueva herramienta a su extremo más lógico y destructivo. Lo que empezó como una herramienta necesaria para financiar la guerra de independencia de Estados Unidos, porque no tenían cómo cobrar impuestos, rápidamente se convirtió en una espiral sin control.
Para ponerlo en perspectiva, entre 1775 y 1779, el Congreso Continental imprimió 20 veces más papel moneda del que existía en monedas de metal en todo el país antes de la guerra. La imprenta literalmente no paraba. El efecto fue, como era de esperarse, inmediato y devastador. Si vemos el caso de Pensilvania, los precios se multiplicaron por más de 200 veces en solo 6 años. Esto dio lugar al primer caso documentado de hiperinflación de la historia. Y del otro lado del océano, la Revolución Francesa siguió el mismo guión casi al pie de la letra. Financiaron su causa con papel moneda, prometieron que estaba respaldado por activos, en este caso tierras de la iglesia, imprimieron demasiado y vieron cómo su moneda se desplomaba. Al final, la conclusión es dura. Ambas revoluciones se pagaron no con impuestos, sino con inflación, un impuesto oculto que aniquiló los ahorros de la gente común. No es de extrañar que estos episodios dejaran una desconfianza profundísima y duradera hacia el papel moneda y las finanzas manejadas por el Estado. Así que, si lo pensamos bien, todos estos eventos del siglo XVIII no son solo anécdotas para libros de historia. De ahí salieron el modelo del Banco Central, el debate eterno sobre la banca libre, las primeras burbujas financieras y las primeras hiperinflaciones. Prácticamente sentaron las bases de todo el sistema financiero en el que vivimos hoy. Y toda esta historia nos obliga a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Realmente hemos aprendido las lecciones del siglo XVIII? La tensión entre el control del Estado y el libre mercado, entre buscar la estabilidad y fomentar la innovación, sigue definiendo nuestro mundo financiero hoy en día. Quizás las revoluciones que le dieron forma a la banca moderna en realidad nunca terminaron.